Me da bastante pena y bronca no poder empezar este video como me gustaría, pero tengo que hacerlo porque me gusta ser sincero a la hora de analizar y a la hora de realizar mi contenido. Si querés ver el análisis del partido, anda a este minuto y saltame toda esta primera parte. Si no, si te interesa por qué quiero decir esto, quédate. La realidad es que me costó un montón ver el partido, porque el internet de mi casa andaba mal, porque los servidores de las páginas que uso yo para ver el partido, ya que no tengo el pack fútbol, andaban muy mal, estaban explotados, y realmente veía borroso, no podía retroceder las jugadas para verlas dos veces cuando yo quería como suelo hacer, y realmente a veces que se salteaban tantos minutos cuando se pausaba, que sentí que me perdí la esencia del encuentro. De todas formas, viendo el resumen, viendo los datos y habiendo visto algo en general de todo el partido, porque estuve al tanto de la pantalla aunque esté trabada y borrosa, voy a hacer todo el esfuerzo del mundo para transmitir para mí la esencia de este encuentro, lo que significó, desmenuzar más profundamente las cosas que sí conozco, pero quizás no pudiendo aportar otras que me encantaría aportar, justamente imposibilitado en hacerlo por lo que ya acabo de decir. Por tanto, pido disculpas. Me gustaría que cualquier información que ustedes piensen que estoy omitiendo, que me falto, que sería interesante, la agreguen en los comentarios. Y sin más preámbulos, empecemos con este partidazo. Independiente y Talleres, que se dieron un cabezazo mutuo noqueándose al mismo tiempo, quedándose los dos afuera de los cuartos de final, pese a ser dos de los equipos más mencionados a lo largo de toda esta Copa de la Liga. Pero que finalmente ambos no van a participar más a partir de esta última fecha. Sin más preámbulos, Independiente 2, Talleres 2. Vamos. Talleres es indudablemente uno de los mejores equipos del fútbol argentino, con jugadores talentosos, con una profundidad de plantilla muy interesante y con un juego creativo, con una capacidad de generar ocasiones de gol, de generar peligro en el arco rival, que podemos considerarla de las más aptas de toda la liga. No se piensen de que todo esto es para elogiar a Talleres en este partido, sino al contrario para elogiar a Independiente, que en este encuentro, que era una final, que conllevaba mucha presión y que no siempre el mejor juego sale en esos partidos, Independiente hizo ver a Talleres como un equipo inofensivo la mayoría del tiempo. Nos metemos en el inicio, en el origen de este partido con tantos matices, donde es quizás la parte donde los planteamientos mandan, donde la idea del técnico y cómo los jugadores la pueden ver, más se ve. Porque después ya los resultados que van empezando a aparecer en cuanto a goles, las lesiones, las expulsiones, van afectando a todo lo que pensaste al principio. Pero en cuanto a lo táctico, en cuanto al planeamiento, lo que es más interesante para analizar es justamente esa primera parte. Independiente la dominó, con la posesión de pelota, cuidándola bien, con buena efectividad, a su vez anulando a su rival sin dejarlo jugar, pese a que es un equipo que no es fácil no dejarlo jugar. Y por último, dejando también un poco de aire para tener también jugadas de gol propias, para generar peligro. No diría que fue un partido caracterizado por eso. Al final, si uno ve los highlights, al ser en un contexto tan épico de clasificación, de los equipos que podían clasificarse, podría parecer que la característica que hace buena a este partido es eso. Y si bien puedo concordar desde un lado más típico, siento de que no es lo más interesante, al menos desde la profundidad del análisis. Independiente jugó con intensidad en cuanto a la posición de sus jugadores, en cuanto al posicionamiento, y también en cuanto a ciertos patrones que en ataque le ayudaban a ser muy peligroso. Sin hacerlo mucho, pero que cuando lo hacía era peligroso. Ahora vamos a empezar a relatar y desmenuzar los goles, que son interesantes para ver Independiente cómo fue que atacó en este primer tiempo. La jugada del gol proviene de un centro de González y en el segundo palo apareciendo Sporle para cabecear y romperle el arco a Herrera. Ahí vemos un claro error de Benavides que no estaba mirando desde ningún punto de vista al jugador que venía por su lado y que evidentemente remata solo. No era la primera vez que Independiente hacía eso, ya lo había hecho antes con un centro de Isla y la aparición de Sporle, pero Sporle le había pegado con el pie y había salido demasiado ancho. El hecho de que se repitan dos situaciones parecidas tampoco quiere decir que sea algo realmente mecánico, un sistema que ya está afianzado, pero para los que ven Independiente, es un equipo que suele hacer esto, que aprovecha mucho sus laterales y que muchas veces los centros son pasados para que justamente
puede aprovecharse esa amplitud de juego que tiene con jugadores muy punzantes por cada lado. Y eso fue un recurso que sirvió también en el segundo gol. Que si bien llega a través de un penal de Canelo, llega a través de una jugada que Saltita González, y fíjense que aparecen los dos centros, tiene un centro, aquel que se equivoca es Portillo, que pierde la marca totalmente, y tiene sentido porque Portillo del mediocampo no es el jugador que mejor marca tiene como sería Portillo. Es un jugador que puede considerarse mixto, pero que comete un error garrafal. Como muchos los que cometió Talleres en todo el partido, pero en este caso más garrafal que nunca. Porque la pelota queda picando perfecta para que tras el remate Navarro la toque con la mano y se cobre penal. ¿Es penal? ¿No es penal? A mí no me importa. Creo que siempre uno puede interpretar que la regla está mal planteada, de que el movimiento natural... Quiero hablar de fútbol y no de arbitrajes. Pero según la regla, es cobrable. Quedémonos con eso. 2-0. Independiente no estaba para ganar 2-0 el partido. Pero hay veces que el merecimiento en cuanto a los goles, en cuanto a lo que generaste de peligro, no es lo mismo que el merecimiento en cuanto a el esfuerzo que pusiste en el partido y el dominio que ejerciste. Por ejemplo, podría pasar que tengas muchas ocasiones de gol, pero que tu rival también las tenga. Y que aunque merezcas meter más goles, tu rival también lo merezca y por tanto tu dominio no sea tanto. Independiente no merecía meter más de un gol. El 1-0 estaba bien en el resultado. Pero el dominio que estaba ejerciendo sí que era algo validable. Y por tanto el 2-0, si bien no llega de la mano de un equipo muy ofensivo ni muy creativo, ni tampoco resolutivo en ataque, llega detrás de un equipo que estaba mereciendo esa victoria. Hasta ahí Talleres era errático, hacía pocos pases, perdía la pelota con velocidad, y esto es algo negativo, ¿no? Es lo que menos querés hacer con velocidad es perder la pelota. Bota cuando la agarraba se daba cuenta de que intentaba todo de manera individual porque los pases no salían. Girotti aislado, Ruiz Rodríguez muy aislado. Claro, como Ruiz Rodríguez es un extremo puro y Bota juega de extremo en la formación pero descentraliza, el equipo no tiene esa amplitud dual de un lado y del otro. Y por tanto termina dependiendo de Benavides como lateral para participar de este lado ya que Bota se centraliza. Y Benavides no es un lateral que sea tan ofensivo desde el aspecto del desborde, sino más bien es un lateral que aporta pases y un juego adelantado en la cancha, pero a través de quizás más lentitud que los laterales típicos. Cosa que para mí esa Benavides es un lateral muy interesante, pero que en este caso no beneficiaba al juego más fácil de hacer en general cuando no tenés conexiones, que es el de ir por banda. Entonces, por el lado de Bota no había mucho desborde porque se centralizaba, y por el lado de Luis Rodríguez quedaba muy aislado del juego porque estaba demasiado hacia delante en la cancha. Portillo, Ortegoza, Portilla, muy pocos pases. ¿Saben cuál fue el jugador que más pases hizo en el partido para Talleres? Guido Herrera. Qué loco, ¿no? El arquero solamente sacando de arco hizo más pases que todos los jugadores de Talleres. Esto habla de la cantidad de pelota que tuvo Independiente, del mérito de Independiente en el aspecto de la recuperación. Acá hablan jugadores que podemos mencionarlos como Marcone, Martínez, González, no por recuperar muchas pelotas, sino por el posicionamiento y la típica telaraña de la que hablamos ya en varios partidos consecutivamente. Otra vez un equipo que no puede tener la pelota con comodidad y otro que le impide eso. Lo logró Independiente. Lo logró también teniendo ocasiones de gol. Hasta ahí uno podría pensar, bueno, Talleres se vio sorprendido, no encontraba sus nombres buenos y las veces que los encontró generaba unas ocasiones de peligro como un tiro libre, como una jugada al principio que se combina Ruiz Rodríguez por banda con Navarro, pero nada más. No había conexiones y el rival lo estaba anulando. La simple explicación de la buena ocupación del espacio, la responsabilidad de estar en tu lugar concentrado y peleando las pelotas, y un rival que no tiene chispa y que sus jugadores más talentosos no aparecen, no tocan mucho la pelota, y que los que sí tocan más la pelota no tienen tanta chispa. Hasta ahora Independiente está haciendo un partido increíble. Merecedor de ganar el partido con un jugador más y de manera justa finalmente, porque según el reglamento es una doble amarilla en un contexto que tiene sentido poner la doble amarilla, con el recurso de las bandas que aprovechaban las subidas de los laterales rivales. ¿Qué más podría faltar para elogiar a Independiente? Digamos, desde un punto de vista futbolístico, cumplieron con todas las cosas que podías cumplir en un partido tan complicado como este. Desgraciadamente el fútbol tiene dos mitades para Independiente en este caso. Desde los periodistas de TNT Sports escuché que Independiente salió dormido en el segundo tiempo y por eso se lo empataron. Y yo pensé en esa afirmación y creo que me dispongo más a refutarla que a afirmarla. Obvio que es lo más accesible al lenguaje, inclusive al hincha Independiente le gusta decirlo ahora mismo porque es la excusa perfecta para pegar.
al periodista también, porque tiene sentido, tiene lógica. ¿Qué pasó? Estabas intenso, estabas bien, y te lo empatan. Te lo empatan tan rápido encima y con un jugador menos. ¿Qué pasó? ¿Saliste dormido? Yo considero que acá entramos en un terreno relativo. Porque siempre uno puede pensar, el segundo tiempo lo salís a jugar con la misma intensidad que lo que estaba jugando antes. No solamente puede ser que salgas más frío a nivel físico, sino también que el rival salga más caliente a nivel mental. Porque no tenía nada que perder Talleres. Entonces, lógicamente, pongo sobre la mesa el hecho de que es Independiente no metió tanta garra en la jugada en la que le meten el primer gol, que Talleres sí salió un poco más despierto en el segundo tiempo. Pero analicemos la jugada. Disculpe de que quizás acá sea todo demasiado narrativo y que no tenga imágenes, pero sinceramente es el formato que yo elijo hacer. Y para los que vieron el partido, lo podrán corroborar a través de ver la repetición. La jugada empieza en un lateral, para Talleres, en la que recibe, si no me equivoco, Bota, pero no importa en este caso quién sea. El punto es que recibe un jugador medianamente libre. Recibe una zona de la cancha que es cercana a la mitad de cancha y en que esa libertad que tiene no es tan problemática. Obviamente el problema es si avanzaría y seguiría estando libre. Ahí hay dos jugadores de Independiente que está una a su izquierda y una a su derecha. El que está a su derecha decide ir hacia el jugador. Y el que está a su izquierda también. Esto quiere decir que Girotti, que es el que estaba con el que estaba a la derecha, que era Marcone, queda solo. Hasta ahora me siguen. Un jugador la tiene, va avanzando con la pelota desde mitad de cancha, con un poco de libertad, pero automáticamente Independiente le pone dos jugadores, acumulando ahí la marca para evitar que ese jugador pueda pasar la pelota, para evitar que ese jugador pueda pegarle o para evitar que ese jugador pueda gambetear. Esos dos jugadores, si no me equivoco, porque reitero, ultra borrosa la repetición también en cuanto a los números de las camisetas, eran Martínez y Marcone. El que pierde la marca de Girotti, y digo pierde porque no es que la pierde, fue una decisión táctica de acumular gente por ese lado, fue Marcone. Cuando la jugada empieza a estar más cerca de los jugadores que están marcando, también llega otro de frente en Independiente. Que obviamente ya estamos hablando de la línea de los defensores, se acercaba al área la jugada. El juego de Talleres, bloqueadísimo, porque Independiente lo bloquea bien, porque hace bien ese trabajo, acumula gente de buena manera. Hace un pase hacia adelante, malísimo. Sin desprestigiar al jugador. Digo malísimo para poner un adjetivo de que no fue medianamente bueno el pase, fue malo, a secas. Un pase hacia adelante que le queda al jugador Independiente. El jugador Independiente, que es Fedorco, no la logra controlar porque era un pase que era en profundidad con cierta potencia y le rebota en el pie. Este rebote, pero por casualidad aleatoria, le queda picando a Girotti. Girotti, recordemos, está en mitad de la cancha en un sentido horizontal y enfrente del área. Le pega de volea y la clava en el ángulo. Acá podemos hablar de que Independiente salió dormido según esa jugada. Uno puede pensar, y Marcone dejó solo a Girotti. Pero cuando Marcone deja solo a Girotti, no había posibilidad que el que la tenía en ese momento se la pase. Y encima, funciona esa presión al jugador que tenía la pelota porque la pierde. Finalmente es un rebote fortuito que le queda a Girotti. Y fíjense, Martínez, que era uno de los dos que estaba presionando en ese momento a Bota, al que lo pusimos al principio como Bota, que creo que es Bota, lo llega a tapar a Girotti. Pero salta y no le llega a rozar la pelota. Y la pelota pasa igual y es un golazo. Pero es un gol de otro partido, es un gol desde fuera del área y un gol en el que hay un aspecto súper fortuito que es un rebote que le queda perfecto. Ni siquiera es que el jugador Independiente despeja mal. Ponele que le pegó mordido sin querer, pero ni siquiera es un aspecto que yo pueda decir, bueno, como salió dormido, perdió la marca. No, fue una decisión táctica que funcionó. Y después, no es que como salió dormido, el jugador Independiente despeja mal. No, despejó mal porque la pelota le llega de una manera un poco incómoda y despejó como pudo. Y de última, ¿queda en una zona negativa de la pelota? Sí, el despeje debe haber sido hacia otro lado. Pero ni siquiera lo controló, fue más un rebote. Y una vez que le llega ahí, la posibilidad de que esa pelota entre es de 1 en 1.000.000. Y bueno, la clavó. Ahora, después del segundo gol, sí, ahí es otra historia, pero, ya el argumento de que Independiente salió dormido es totalmente diferente. Porque no es lo mismo ir 2-0 arriba con toda la ventaja y que te pase un gol de otro partido completamente, que tampoco tenés tanta culpa,
¿A qué? Te lo meten ese gol y de repente se te viene a la cabeza todo lo que hiciste la temporada, lo que sufriste, el contexto negativo, el rival que se agranda. Y que ahí sí, puede ser que empiece a jugar peor, que empiece a cometer errores. Y ahí llega el gol de Talleres para el 2-2, que es una pelota parada, le queda a Rodríguez, que lo está marcando Isla, que Isla quizás se come la mano de Rodríguez, que tiene sentido igual, pero bastante bien lo intenta hacer. Yo considero que a Isla estuvo flojo, no logró sostenerse de pie y eso evitó que pueda bloquear el centro. Lo critico ahí. Y después, bueno, nadie lo marcó a Benavides, nadie. Y ahí hay un error de todos. Todos los que estaban ahí, ninguno lo marcó. Y evidentemente, a partir de ahí el partido se volvió caos. Así todo. Y aquí esta es la parte donde el partido se empezó a trabar todo y el análisis que voy a poder hacer es mucho peor desde mi punto de vista. Independiente sigue mereciendo ganar el partido después del empate. Y alguno podría decir, y sí, tenía un jugador más, ¿cómo no empezó a ganar el partido? Y tiene razón. Pero lo generó esa victoria, la generó, quiero decir. Tuvo jugadas claras después de eso. Tuvo un montón, no. Dominó el partido de manera sobrada, no. Pero sí todo mereció ganar. Porque tuvo dos tapadas al final. Herrera, más que nada la segunda que le hace a Maestro Puch, que Independiente genera jugadas con triangulaciones, aprovechando un Talleres que estaba totalmente regalado, sin marcar a nadie, desorganizado, con las posiciones completamente mezcladas, sin ningún criterio. Pero lo aprovecha y lo genera. Y ni siquiera considero que haya definido mal. Creo que simplemente apareció la genialidad del arquero rival para evitarte ganar. Y yo entiendo que quizás defender a Independiente en este contexto es agarrar de los pelos las situaciones, pero finalmente encuentro más sólido el argumento de que hubo un factor más de mala suerte que de un Independiente que no estuvo a la altura. Quizás estoy esquivando algunas cosas debido a mi problema que tuve para ver el partido. Y hay un montón de cosas que quizás demostrarían que yo estoy equivocado y que Independiente en realidad mereció perder o tuvo un desempeño muy malo en el segundo tiempo. Pues yo creo que lo que ya analizamos muy detalladamente en el 2-1 fue lo que desencadena todo. Y ahí sí, fue un golpe psicológico del que no se recuperó. Críticas para Independiente. Ok, va a haber críticas para Independiente. Fue un equipo que no fue muy creativo. Cuando la pelota no tenía tantas ocasiones de gol y tampoco las podía generar. No tuvo grandes nombres. Por ejemplo, González tocó muy poca la pelota. Así todo cuando la tocó fue muy productivo, pero tuvo poco contacto y esto hace que el equipo, los talentosos del equipo, no toquen tanto. Después, Marcone, Isla, Sporle, tuvieron sus momentos. Pero también son jugadores que son o muy iniciales de la jugada, que no pueden hacer todo ellos, o muy terminales de la jugada, si es que esa palabra está bien aplicada. O sea, que depende mucho de que la jugada llegue hasta ellos. Ahora estuvo impreciso, y también lo podemos criticar, pero se dan cuenta que, ¿no? Que las críticas son más relacionadas a lo individual, y así todo con todo lo que estoy diciendo, Independiente generó ocasiones de gol. Quizás enfoco este video, este partido de esta manera, un poco como abogado del diablo, por el hecho de que me imagino, más bien, de parte de la mayoría de personas que analizan este partido, algo contrario a lo que estoy haciendo. Pero ya digo, hay cosas criticables. Mal manejo de la pelota en el segundo tiempo, errores en cómo a través de las pérdidas de pelota que tenías el rival te pudo contraatacar y ganar el partido de no ser por un offside muy pequeño, errores en las marcas en el segundo gol, quizás un error en la toma de decisiones del primer gol, aunque yo considero que ahí ni siquiera te la puedo dar como segura porque para mí la decisión estuvo bien por cómo terminó la jugada. Hay cosas que corregir, es un equipo que tuvo jugadores que no rindieron y no estuvieron tan bien. Para mí los cambios ayudaron porque varios participaron en esas jugadas finales para ganarlo. Entonces, quizás realmente mi visión está tan perjudicada en base a lo que dije al principio que estoy diciendo cosas que no son así y me faltan razones para ver lo que realmente es. Pero lo que yo pude ver es esto. Talleres sí lo critico mucho más. Salió a jugar un partido en el que actitudinalmente perdió, en el que no pudo combinarse entre sí, en el que sus figuras estuvieran aisladas, en el que se recompuso, sí. Eso es meritorio. Ahí te das cuenta el talento de los jugadores de Talleres. El talento de Girotti. El talento de Luis Rodríguez. La presencia siempre ofensiva de Benavides que habíamos mencionado antes. Pero en el colectivo, en defensa después estuvieron desastrosos. Con un par de pases Independiente lo desbordaba continuamente. Hay que decir, para cerrar, que fue un partido más de garra que otra cosa. Un partido que
por lo general no tuvo mucha lucidez, no tuvo muchos momentos de toques rápidos, de dinamismo, como vimos por ejemplo, en el partido de Gimnasia en el primer tiempo, con un Gimnasia que manejaba la pelota, la movía, el público realmente estaba contento con eso. Siempre fue un partido de índole pareja, de índole trabada, de índole de no tantas ocasiones de gol claras, de ocasiones de gol pero más bien aisladas, con recursos básicos. Que no es que el recurso básico sea malo, sino que el recurso básico por lo general es más fácil de hacer. Eso quiere decir de que es el recurso más sencillo y como es más accesible muchas veces es el que lo haces con mayor apuro. Por ejemplo, tirar centros o tirar pelotazos. Que no es que esté mal, pero hay que hacerlo con un criterio. Y creo que en este partido no existió ese criterio. Salvo en esos centros que digo de lado a lado Independiente al principio, que considero que había un patrón. Dos equipos muy buenos, la verdad. A mi criterio, de los mejores del fútbol argentino los dos. Quizás hoy en día ninguno pasa por su mejor momento, ni hablar Independiente, que para mí tuvo un muy buen partido y ya expliqué todo, pero que evidentemente no pasa por un buen momento. No supieron reponer al 2-1, como ya dijimos, hay cosas de criticar. Pero de todas formas creo que son dos de los mejores equipos de la liga esta temporada. Que quizás al final los dos se quedan afuera por cómo se ve el calendario que se enfrentan en la última fecha. Y obviamente por puntos que perdieron. Por ejemplo, se me ocurre ahora el de Atlético Tucumán contra Independiente y el de Independiente Rivadavia contra Talleres. Que quizás con esos partidos ganados hablaremos otra cosa. El que aprovecha al final es Vélez. Ya hablaremos de la última fecha y cómo fue en cuanto a la cronología, que estuvo súper divertida y también va a ser un video bastante interesante. Pero díganme qué opinan. Parece un partido hermoso, lleno de polémica, lleno de cosas para hablar. Espero que se pueda transmitir realmente una visión interesante de este partido. Creo que Independiente fue el claro merecedor de ganar. Y que hay veces que no alcanza. Y que aspectos como el psicológico son más importantes. Y que aspectos como el individual en un lugar y un momento adecuado son más importantes. Que todo el esfuerzo, que todo el planteamiento, que toda la colectividad. Como ya dijimos en el video de Banfield Gimnasia. Es así el fútbol y eso es lo más hermoso que tiene. Qué pena que no puedo ver este partido bien. Díganme qué opinan.